Bueno, amigos de Wadi TV, Reflejo Universitario, seguimos en la Filey 2016 y tenemos la oportunidad y nos da muchísimo gusto poder platicar con Lidia Cacho, escritora, periodista, defensora de derechos humanos, una mujer sin duda activa y que nos ha dado cosas muy interesantes para compartir pues, con los lectores de libros y también con los seguidores de noticieros. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues traes a la feria 2 libros. El primero de ellos, en un momentito más, lo estarán presentando, En busca de Kayla. Creo que es un trabajo muy interesante y que nos va a servir mucho, no solamente a los niños, sino a los papás o a todos los adultos que nos sentimos corresponsables de cuidar que los niños no vivan cuestiones complicadas en las redes sociales y internet. Platícanos de este libro. Bueno, pues justamente En busca de Kayla nació a partir de una búsqueda que yo misma traía sobre las respuestas que necesitábamos darle a los papás y mamás, ¿no? Viajo mucho por el país, doy conferencias y pláticas y de pronto en todas las conferencias, en todas las presentaciones, al final la gente adulta me pregunta ¿y cómo prevenimos? ¿Y cómo hablamos con los niños y niñas de todos los problemas que hay en las redes sociales, de cómo utilizar internet de forma segura, etcétera? Y de pronto era... tantas preguntas me hicieron a investigar más a fondo. Y de pronto llegaron los editores de Sexto Piso y me dijeron, ¿por qué no haces un libro infantil? Y dije, bueno, sí, entonces es un cuento infantil juvenil, pero hemos descubierto en estos 2 meses que también es un cuento para adultos. Porque lo que le ha sucedido al libro en estos últimos 3 meses es que ha permitido que las familias se sienten a platicar alrededor de la historia de la desaparición de Kayla, que es una niña que desaparece, y como los niños, su amiguita y sus amigos de la escuela la buscan, y a partir de la historia de ficción, las familias están empezando a hablar de los temas que les daban miedo hablar. Claro, y que eso yo creo que ha sido una constante en tus publicaciones, en tu trabajo como escritora, partiendo de la investigación periodística y otros temas en los que también has puesto tu talento, llevar a la mesa, poner todo aquello que a veces preferimos no voltear a ver. Y es el caso de Los demonios del Edén, es el caso de pues, esta posibilidad de retomarlo. Bueno, me imagino que no es un trabajo del que hayas estado del todo desconectada a través de este tiempo. ¿Qué ha cambiado y qué no ha cambiado a raíz de ese libro en el espacio público y en el ejercicio del poder y en todos estos aspectos? Fíjate que la investigación propiamente de Demonios del Edén comenzó en 2003, ¿no? Y en 2005 lo publicamos y ahora, al pasar de 10 años ya, un poco más de 10 años, han sucedido muchas cosas, ¿no? Tanto buenas como malas. Las malas obviamente son que la mayoría de los implicados en esta historia de Demonios del Edén siguen libres, ¿no? Entre ellos un conocidísimo yucateco, Emilio Gamboa Patrón, sigue sin haber sido castigado por su complicidad en estas redes de trata de personas y de lavado de dinero, pero sigue ahí y la evidencia también sigue. Y se está en las cortes internacionales. Pero, por otro lado, tenemos leyes en diferentes estados y en todo el país, la ley federal contra la pornografía infantil, contra la trata de personas. Es decir, tenemos avances en dos ámbitos. En el ámbito legislativo, sin duda son mejores leyes, excepto la de Quintana Roo, que destruyó el gobernador Borge. Le quitó 8 artículos muy importantes para paralizar la ley y hacerla imposible de aplicar. Pero la mayoría de los estados tienen una buena ley contra la trata. Y sobre todo la sociedad se está informando. Yo recuerdo cuando saqué Demonios del Edén, la mayoría de la gente se me acercaba y me decía, oiga, pero esto del abuso sexual es una cosa como casi exclusiva del sureste, ¿no? Y solo sucede en Cancún o solo en Yucatán. Y de pronto ahora te das cuenta que ya hay cada vez más organizaciones civiles, estudiantes implicados en entender, educarse, prevenir la trata de personas y entienden también que el abuso sexual infantil es un fenómeno mucho más grave de lo que creíamos que era. Entonces, como en varios ámbitos han cambiado las cosas. Seguro. Ahora, en tu vida profesional, en tu vida particular, también ha habido una transformación y yo creo que hay un parteaguas a partir de esa publicación. ¿Cómo visualizas en retrospectiva todo ese recorrido personal, con todas las vivencias y con todo lo que hay alrededor y a partir de ese trabajo? Bueno, pues es toda una historia bastante compleja. Obviamente he aprendido muchísimo a lo largo de estos últimos 10 años, he crecido intelectual y espiritualmente, claramente, pero pues sí, el costo ha sido tremendo, el costo de aprender a vivir en la huida, de tener que estar saliendo constantemente del Estado a partir de las amenazas. También me ha enseñado a ser mejor investigadora. Después de publicar Demonios del Edén, publiqué Memorias de una infamia y luego publiqué Esclavas del Poder, que es una investigación mucho más amplia, internacional. Y todas estas persecuciones y los litigios y el haber sido torturada y llevada a la cárcel, etcétera,
terminaron enseñándome una cantidad de lecciones que he podido aplicar también a mi trabajo de investigación, es decir, soy mucho más cuidadosa, sí me tomo muy en serio todas las amenazas, entreno mucho a periodistas jóvenes para que entiendan el riesgo, y no solo a periodistas, a estudiantes que están investigando en ciencias sociales y que pueden quedar en riesgo por hacer algún tipo de investigación en la que siempre acaben topándose con la delincuencia organizada. Entonces, bueno, pues he crecido, he aprendido y sobre todo tengo la posibilidad de compartir ese conocimiento ya con otras generaciones, y eso también es muy emocionante porque no se vale solamente quedarse con lo que uno aprende y andar por ahí dando entrevistas. Lo importante es compartir el conocimiento y la experiencia. Para terminar, y agradeciéndote estos minutos que de verdad valoramos muchísimo para nosotros y para el público, en un país en el que los periodistas están en riesgo todos los días, en cualquier parte del país prácticamente, más allá de los gobiernos y de los poderes, a los lectores, ¿qué se puede hacer? ¿Qué nos corresponde? Porque al final de cuentas, protegerlos o exigir que se respeten sus derechos también tiene que ver con un derecho nuestro a la información y al saber y al poder criticar y decir. Es una libertad que termina por restarnos a todos. Claro, mira, estamos en un momento claramente complejo, hay una crisis de violencia muy fuerte y además una crisis de impunidad tremenda también, impulsada de manera muy importante por los gobernadores, pero por el propio presidente de la República. La corrupción del Poder Judicial es muy clara y nos afecta a todas y todos, pero yo creo que una cosa que puede hacer la sociedad en general, no importa si eres arquitecto, ingeniero, periodista, no importa lo que te dediques, es en la medida en la que tú consumas la información de periodistas serios, que dé seguimiento, que cada vez que tengan una amenaza y te pidan que firmes una carta pidiendo la seguridad de esa o ese periodista, cuando la gente cree que no importa, pero importa muchísimo, ¿no? Entonces, el hecho de mostrar tu solidaridad para con los demás, para los periodistas locales, por ejemplo, como en el caso de Yucatán o de Quintana Roo, en cualquier lugar del sureste, hace mucha diferencia. También se nos olvida entender la importancia de la solidaridad y del apoyo de los demás para fortalecernos emocionalmente cuando estamos en riesgo. Y bueno, en mi experiencia ha sido importantísimo lo que ha hecho la sociedad conmigo, cómo me siento cobijada, acompañada, mucho más protegida que atacada, pues, ¿no? Claro. Y eso es muy importante. Pues con eso nos quedamos, con esta invitación a ser solidarios y con la invitación a leer, a disfrutar estas oportunidades y por supuesto agradeciéndote de nueva cuenta tu tiempo. Gracias.